Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bueno, dentro del mundo del periodismo realmente hay figuras destacadas en los últimos años en el área latinoamericana y tal vez uno de ellos justamente es quien va a estar dialogando en minutos nada más con nosotros aquí en Galáctica Internacional, un hombre que ha analizado la información desde distintas ópticas sobre la cuestión política, también sobre el tema de los medios de comunicación y la cultura en la Argentina. Él, como un hombre experimentado dentro del área del periodismo escrito, ya que es uno de los secretarios de redacción de uno de los prestigiosos diarios de la Argentina, como es el diario La Nación, donde sus columnas ofrecen básicamente una mirada muy crítica y directa, ¿no? Lo que necesitamos tener justamente los argentinos y latinoamericanos con los temas de actualidad. Por eso lo hemos convocado hoy, nada más ni nada menos que al señor periodista Pablo Sirven, que ya está en línea directa con nosotros y le damos la bienvenida luego de muchos años que no hablábamos, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? Un gustazo enorme tenerte aquí en Galáctica Internacional. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, Espero que bien. me estén Te estamos recibiendo bien. viendo y escuchando perfecto, así que Bueno, gracias. maravillosamente bien. Buena imagen, buena calidad de sonido, que a veces, viste, no es fácil conseguirlo, pero bueno, Por eh, eso preguntamos, viste, hemos porque nunca se logrado, sabe, ¿no? hemos logrado una buena calidad por lo menos, ¿eh? Así que eso es importante. Pablo, tantos años que nos conocemos, no nos vemos personalmente hace muchos años, la realidad, pero yo recuerdo la primera charla que tuvimos allá por la época de 1980, mirá lo que estoy hablando, ¿no? Unas cuantas décadas, Siglo pasado. cuántos años han pasado, ¿no? Y Sí. lo que ha costado poder mantener un periodismo pluralista independiente en esta parte del planeta, ¿no? Vos sos un claro hacedor y conocedor de esta realidad que hemos vivido durante tantos años, ¿no? Y yo creo que más, ¿no? Pedro, no solamente en nuestro país, sino en el mundo actual, con los dispositivos que hay, las redes sociales, Claro. la Ujú. noticia deseada. Sí, Antes nosotros íbamos detrás de un ideal con cierta fantasía, que era la objetividad. sí. Ya sabemos que la objetividad completa nunca se consigue porque somos sujetos, no objetos, ¿no? Ujú. Pero uno hacía un gran esfuerzo teniendo distintas campanas, escuchando distintas voces. Bueno, eso Viendo las dos parece que, caras de la moneda, como quien dice, ¿no? claro, dos Claro. caras de la Y moneda y a muchas veces más, más, ¿no? claro. Y sí. Pero bueno, hoy en día eso está como un poco pasado de moda, lamentablemente, Mm. y cada cual quiere escuchar su propia canción, ¿no? Claro. Prácticamente te diría que es como un monólogo de sordos, ¿no? Todo el mundo emitiendo en sus redes sociales, Sí. poca escucha, mucha riña, mucha pelea, y bueno, eso de alguna manera ha permeado también en las dirigencias, ¿no? No solamente Claro, antes porque uno decía, bueno, hay muy pobre contenido, ¿no? La calidad del contenido de base es muy pobrecita, ¿no? Deja mucho que bueno, desear. vos que recién citaste los años 80, uno en esa época decía la guerra de vedette, ¿no? Era una Claro, cosa en el verano sí, de las señoras con plumas de los teatros de revista claro, y punto, esa era la polémica. sí, Hoy la guerra de vedette está extendida a todas las sí. dirigencias Ujú. y especialmente a las altísimas dirigencias gubernamentales del mundo, Ahí ¿no? está Los la cosa, principales claro. países del mundo. Ujú. Entonces es complicado hoy en día llegar ya no a la objetividad, bueno, esa es como una batalla perdida, pero a tener cierta noción de cómo son las cosas, ¿no? Yo te Ajá. diría que paradójicamente, teniendo tantos elementos, tantas fuentes de información a la mano hoy en día, nunca hubo tanta confusión, ¿no? No está claro cuando te dicen una cosa, si realmente es así, si se exagera, Claro, si es verdad, pero mentira, si está eh, todo prearmado. eh, exactamente. ujú. Pero a nadie le importa demasiado, ¿no? Cada Claro, cual, por eso yo te decía, quiere escuchar su propia canción, cada vez tenemos como menos tolerancia a la opinión distinta, ujú. que antes uno se enriquecía, ¿viste? Es decir, a mí, si vos me llamás a un debate donde todos pensamos igual, me aburre un poco. Claro, Me gusta primero, obviamente, que haya buena fe. ujú. Después podés pensar lo que quieras, Más bien, ¿no? En la claro. medida que argumentes y puedas conceder incluso que el otro a veces pueda tener una parte de la razón.
y vos quizás no la tengas del todo, ¿no? Pero esto no es algo que esté hoy en día primando, ¿no? Me parece que no, lo que queremos es hacernos valer, escuchar más fuerte nuestra voz y los que no están de acuerdo con nosotros, bueno, le damos el portazo, ¿no? Ajá. Y así es complicado solucionar las cosas, vivir en un mundo más amable, ¿no? Podríamos decir, de alguna manera. Claro. ¿Vos crees que de alguna forma este impacto del streaming, de las redes sociales, el periodismo actual que se está desarrollando en algunos medios audiovisuales con el tema de la inteligencia artificial y esta también inacción de la falta de profesionalidad, tiene mucho que ver con toda esta batahola que estamos viviendo, esta distorsión que hay de alguna manera de la información real que necesitaríamos tener los ciudadanos? El tema es que cambió el paradigma de la comunicación, ¿no? Ujú. Antes era un emisor muy fuerte, muy potente, y unos receptores pasivos y callados, ¿no? Que recibían todo Claro. en silencio, con docilidad. A No veces había podían, participación, ¿no? No había sí, interacción como se da a hoy. veces podían colar alguna carta de lectores Sí, de un diario, una claro. llamada a una radio, Ujú. punto, ¿no? Y quedaba Con ahí las la redes cosa, claro. sociales, claro, cambia eso, el paradigma de esa comunicación vertical se vuelve horizontal Ujú. y todos hablamos al mismo tiempo, con la ilusión, con el espejismo de que todos somos iguales, pero no. Digamos, hay voces que siguen siendo más potentes. Evidentemente, los medios de comunicación seguimos teniendo voces más fuertes, periodistas con nombre y apellido, ahora con cara también, pero se entremezcla todo, ¿no? Y los medios de comunicación, los periodistas a veces temerosos de perdernos algunas primicias, a veces seguimos algunas ondas que después terminan siendo equívocas o Errónea, claro. equivocadas, Sí. ¿no? Y Ujú. entonces ahí es donde se empieza a confundir y a malograr, a malversar un poco la tarea que tenemos nosotros, que es de curar la realidad, ¿no? Como Ujú. curadores de la realidad, tratar de desbrozar las cosas tal como son o lo más parecido posible a como son, ¿no? No es fácil siempre relatar la realidad, pero cuando hay tantas voces, tanto ruido entre medio, cuando hay tantos intereses, cuando hay bromistas en el medio, con las redes También, sociales claro. no, Y no sí, solo es una cuestión de redes, sino claro. de los chistosos, los que Sí, hacen el ring-raj, tocan el claro. timbre y Ajá. salen corriendo. Sí. Y bueno, todo eso. Entremezclado también el tema de las fake news que generan una mayor confusión, ¿no? Distorsionando muchas veces la realidad de lo que pasa. Totalmente. Y lo que vos decías, la inteligencia artificial, que hoy en día a día nos vamos asombrando de la fidelidad con que toman una imagen, Claro. con que te pueden hacer con tu imagen Lo que decir quieran. cualquier Claro. cosa y que sea muy verosímil, ¿no? Con Ujú. lo cual, bueno, yo creo que justamente los periodistas tenemos como con mucho trabajo, porque si hoy en día vamos a tener que pasar por el tamiz Ujú. de la verdad, cada imagen, cada cosa que nos llega, cosa que antes no sucedía. Bueno, ahí estamos un poco los periodistas para esa tarea que yo te decía de curar la información, ¿no? Bien. Ahora, esto, fíjate vos que lo que vamos notando también con el tiempo, estimado Pablo, de que muchos dirigentes, caudillos, líderes, hasta funcionarios anteriores y actuales, se molestan, ¿no? Por justamente la posibilidad de esta gran cantidad de opciones que hay hoy por hoy dentro del mundo de la información. Si bien esto a muchos nos ha permitido poder continuar con nuestro trabajo independiente, ya que en algún momento hemos atravesado situaciones complejas de censura, de persecución, de no permitirnos poder estar en los medios masivos de comunicación, como se ha dado en muchos casos, habilita también a que haya una amplitud de la información. Estamos en condiciones, por lo menos los ciudadanos de esta parte del planeta, en poder separar, como quien dice, la paja del trigo. Depende mucho de la voluntad de cada uno, de la preparación de cada uno, de cómo juegues este juego tan apasionante de... A ver, somos privilegiados de estar en un mundo y en una época donde estás a un clic Claro. de poder conseguir la mejor información, Ujú. pero también la peor, ¿no? Sí, Entonces, sí. en ese sentido te digo, está en la voluntad de cada uno, en la preparación de cada uno, em,
Y ahí me parece que el mundo virtual te da herramientas como para ingresar en organismos impresionantes, en bibliotecas públicas, en museos increíbles, y entonces acceder a libros, cantidad de cosas. Yo creo que estamos en un momento con grandes posibilidades para expandir el conocimiento. De hecho, la inteligencia artificial, desde el punto de vista de la tecnología, puede llevarnos a mundos mucho mejores, pero también Mm, peores, ¿no? Si claro. somos imprudentes o somos desaprensivos en su manejo. A ver, como todo en la vida, finalmente, ¿no? Las redes sociales o el mundo virtual no tienen más peligros que el mundo real, el mundo físico, ¿no? Por eso siempre tenemos que apelar a la buena voluntad de los hombres y las mujeres, Ah, ¿no? bien, El claro. buen sentido, el criterio, el sentido común, la formación, la bondad, la humildad, el espíritu de curiosidad, de conocimiento, ¿no? Pero Mm. bueno, muchas veces esas virtudes no son fogoneadas de los medios de comunicación, a veces nosotros mismos tenemos que hacer algún tipo de autocrítica en ese sentido, Claro que ¿no? sí, claro. Ahora, viste que en el último tiempo se ha incrementado el tema de tildar a algunos comunicadores sociales, colegas, periodistas, analistas, el tema de estar avalando, porque como dicen por allí en la jerga criolla, están ensobrados o adornados para favorecer a determinado caudillo político o funcionario de turno. Esto también, por otro lado, abre un abanico de alternativas para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y analizar un poco la realidad de la información que emitimos cada uno de nosotros. Así es, pero el tema que más me preocupa a mí A es ver. que están accediendo, digamos, a los cargos más altos de la política, que es el manejo de la administración de los países, personajes que se han formado, se han forjado en el mundo mediático, ¿no? Claro. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Ujú. o lo que es el presidente de nuestro país, Claro. también Javier Milei, Ujú. y a veces ponen en marcha mecanismos que son propios de esos ámbitos, Ajá. que son mucho más ásperos de lo que la política aconseja, ¿no? El mundo de la política aconseja, parecido al mundo de la diplomacia, ¿no? Sí. Cierta proceder elegantes que muchas veces estos sectores más extremos Lo los ponen vapulean, lo vocean, claro. como si fuera una cosa frívola, que no es Claro, sí. importante las formas, pero Mm. sí, son importantes las formas, Claro porque que sí. Mm. en el mundo afectivo, íntimo de cada uno de nosotros, familiar, las formas son importantes, ¿no? No te estás maltratando con tus padres, tus hermanos, tu pareja, tus amigos, ¿no? Y yo creo que casi te diría que es el punto de partida, el tratarse bien, Ujú. la escucha del otro, permite a partir de ahí, bueno, poder hacer grandes cosas si querés. En cambio, si es al revés, querés hacer las grandes cosas, pero lo vas a hacer a empujones, a los gritos, Sí. insultando al otro, y es probable que no te salgan, ¿viste? O que del otro lado te empiecen a contestar igual, te hagan zancadillas. Entonces, la verdad, en ese sentido, bueno, un poco sorprendido a veces de esas maneras, ¿no? Que Claro. decís, qué pena porque, digamos, tenemos tantos recursos, tantas posibilidades. Ujú. Yo No veía un saber utilizarlo, poco, ¿no? Adecuadamente. es claro, yo Mm. veía estos últimos partidos de la selección argentina en el Mundial, Sí. Cabo Verde, ayer Egipto, Ajá. y digo, qué metáfora impresionante Sí. de la Argentina, ¿no? Claro. Porque como que decir, bueno, acá estamos nosotros, tenemos todo, tenemos gran talento, y por eso somos tan talentosos que nos Mm. descuidamos, y cuando las papas queman, de pronto empieza la resiliencia argentina, Ajá. y se ve, pero siempre sufriendo, ¿no? Ahí está Sufriendo la cosa, mucho claro. y exponiéndonos a grandes derrotas, ¿no? Mm. Por suerte en el fútbol hasta ahora no nos hemos No expuesto a pasó grandes otra cosa, derrotas, sí. pero en la política sí, Ahí y en la sí, claro. economía nos hemos expuesto a grandes Mm. derrotas. Y todo Con un deterioro muy profundo, muy grande, ¿no? Un poco como el exactamente, ¿no? El planteo nivel de de pobreza que las tiene teorías Argentina, de los dos demonios, de alguna manera, ¿no? Entremezclar lo que está bueno con lo malo, ¿no? Que no debería serlo, pero como que cierto porcentaje de la sociedad se ha acostumbrado a eso, ¿no? Llamativamente. sí, naturalizar no como el griterío, el Mm. maltrato, y no darse cuenta que eso, que parece
secundario, puedes decir, bueno, no importa, lo que importa es que hagas las cosas bien. Es que nunca puedes hacer las cosas bien si te vas a... Mirá si esta entrevista, con los mismos exactamente contenidos, las mismas preguntas tuyas y la misma respuesta, nos estuviésemos gritando e insultando, no es lo mismo, no es lo No mismo. tiene sentido. ¿Estaríamos Claro, diciendo lo mismo? Sí, pero no llegaría de otra manera. claro. Y es así como, bueno, a veces le cuesta más al gobierno nuestro conseguir voluntades en el Congreso, Sí. o ese capricho que hubo durante 120 días con el tema Dorni, Claro. de mucha pérdida. Un mamarracho constante que hay, ¿no? Que es Claro, inentendible. ¿Por qué, sabiendo realmente que eso no lleva a buen puerto, ¿no? O sea, ¿por qué insistir siempre con ese tipo de maltrato, de atropello innecesario, de alguna manera, ¿no? sí, de pérdida de tiempo y de Totalmente. pérdida de gobernabilidad cuando vos decís, ganaste una elección en octubre, entonces trabajás con esa potencia y no la malgastes porque es muy desgastante la tarea de gobierno, Mm. por más que lo hagas bien. Y si vas como autito chocador, te vas perdiendo más rápido esa gobernabilidad que tenés, ¿no? Entonces, por un lado te da bronca y por el otro lado te da pena, porque decís, che, te estás perdiendo toda esta Lo posibilidad mejor, claro. de meter más temas, de seguir adelante, de no dar pasto también, porque no es solamente de un lado, digamos, hay fieras de los dos De los dos lados, hay lados, mucha claro. gente que le gusta pelear, ¿no? Ese es el Entonces, tema. a mí Claro. no me gusta pelear, Mm. me cansa, me aburre, me fastidia, pues digo, me parece más interesante un mundo donde la gente acuerda cosas, puede discutirlas, obviamente, las discutimos, pero salir adelante, ¿no? Totalmente. Ahora, hay como, viste, una continuidad, por lo menos lo que se está viendo en los últimos años y que de alguna manera venimos atravesando hace tanto tiempo en la Argentina. Lo último es el kirchnerismo y liberalismo de alguna manera, como que es más de lo mismo, ¿no? Donde vuelve a estar la presencia de la misma casta política que nosotros venimos rechazando hace tanto tiempo. Se vuelve de pronto a meter dentro del mismo parámetro, ¿no? Sí, es verdad, venimos de como de 20 años de kirchnerismo, a pesar de que 4 no estuvieron en el poder, y yo diría más que liberales, los libertarios, que Ahí así está. se llaman más que liberales, Sí, y que tienen esa condición así de ir, no sé, para adelante, como si eso fuera un poco el motor de su, como diríamos, de su poder, ¿no? ujú, Es probable que de alguna manera el presidente al llegar de una segunda vuelta y con minorías absolutas en el Congreso, necesitara dar como una sensación psicológica de poder, de pegar un ajá, puño sobre la mesa. sí, Al argentino a veces le gusta eso, ¿no? eso, El ¿no? orden así Claro, de alguien con rigor. Pero me parece que a la larga eso es muy desgastante destructivo, y me claro. parece que el gobierno va consiguiendo herramientas que están dentro del sistema, agrandando su representación en el Congreso, teniendo aliados. Por cierto, debería tratar mejor a los aliados, digamos, Sí, para que eso funcione, para que se expanda, sea más como que haya genuino, un claro, sí. círculo virtuoso, Ujú, ¿no? Que nos haga en este gran desafío que es dar vuelta el sistema económico argentino, bueno, se haga de la manera mejor posible, porque es sacrificado, implica mucho, ¿cómo te diría? Mucha tolerancia y mucho sufrimiento también ujú, en los sectores que más necesitan y la clase media también que está muy apretada. sí. Entonces, hacésela un poco más fácil, por lo Ujú. menos con la amabilidad, es más fácil transitar Y eso, sí, que sea eso. más, más llevadero y parejo, ¿no? O sea, no deteriorar y no ir realmente generando mayor estrés del que ya viene arrastrando un alto porcentaje de los ciudadanos. Esto es preocupante realmente cuando no se quiere ver la realidad, ¿no? Un poco lo que estamos visualizando
en estos tiempos actuales de la Argentina. ¿Vos creés que insistir con ciertas cosas como lo viene haciendo el actual gobierno, porque los anteriores han hecho cosas bastante parecidas, ¿no? Que terminaron, por supuesto, desgastando su mandato y poniéndolos en una situación bastante compleja por la gran cantidad de hechos de corrupción y la falta de transparencia en, digamos, el sistema de gobierno que han implementado? ¿Hay opciones de producir ese cambio teniendo un pueblo tan inquieto como el argentino, donde a veces no sabe dónde estar mejor parado? Mira, yo creo, no me canso de decir, Pedro, que desde el 83 para acá, desde el Mm, momento de la restauración de la democracia, los sí, argentinos hemos votado todo lo que nos pusieron sobre la mesa, sí, pero cuando te digo todo, sí, todo es todo, ¿no? sí, sí, sí. Desde alfonsinistas a peronistas neoliberales, bolivarianos, alianzas de frepacistas con radicales, Mm, macristas con lilitos, albertistas con masistas, bueno, ahora libertarios. Mucha gente se sorprendió que se le votara a Milei. Es que era lo único que quedaba que claro. no había sido votado, ¿no? No había otra alternativa tampoco, Claro, claro. Te entonces ponían esto ahí eso o eso. da una chance para el año que viene si aparece algo nuevo sobre la mesa o algo conocido, pero por lo menos con una intención seria de enmendar errores del pasado, Ahí ¿no? está la cosa. Y eso no está apareciendo, Mm, por lo menos en el paisaje actual no vemos nada, al contrario, mm. vemos que Más se disputa, más siguen, tensión, más pelea, sí, como vos decías, ¿no? Entre ellos sí, mismos. sí. Mm. Por ejemplo, pensando en el peronismo, kirchnerismo, digamos, no hay ninguna, ni la más leve autocrítica de lo que De fue nada, nada de el último nada. Claro. gobierno, y además están peleando entre ellos, y bueno, el sector de la derecha lo lleva con mucho conflicto, porque lo que podría ser como más potente, la alianza que no reconoce el gobierno, sino que trata de absorber todo lo que es la materia prima de PRO, este, eso también hacia el año que viene puede producir una, una- una separación de los Mm, votos, ¿no? claro. Pero también hay una alternativa de que pueda aparecer algo nuevo. Muchas veces sucede Mm. que aparece alguien en el horizonte que no estaba Sí. previsto. Lograr un equilibrio, ¿no? Como para fortalecer el sistema Sí, como democrático por que a ejemplo veces uno ve decir, que lo van deteriorando ellos mismos, los justamente propios políticos que deberían sanear este tipo de cosas, no lo hacen, ¿no? sí, poder decir, bueno, a ver, el turno que viene, por un lado, legítimamente el presidente va a intentar su reelección, Ujú. y por el otro lado, los que quieran decir, bueno, queremos mejorar esto, puedan decir, no vamos a barrer con lo bueno de este periodo, que es otro de los problemas argentinos, ¿viste? Llega un nuevo periodo presidencial y barre con todo lo anterior, entonces Ujú. estamos siempre como la hormiga Sí. que llega hasta desde el fondo del pozo hasta la superficie y Ujú. la vuelven a tirar Claro. abajo y hay que empezar todo el Todo camino de de vuelta, cero, ¿no? claro. Yo creo que de este periodo se pueden rescatar algunas cosas Ujú. y agregar otras, ¿no? Eso lo puede hacer el mismo presidente Milei si es reelecto, haciendo la autocrítica de lo que debe hacer, y si no, alguien que pueda decir, bueno, vamos a seguir con el tema de cuidar el equilibrio fiscal y de tratar de seguir bajando la inflación, pero bueno, vamos a poner también la atención en los sectores que han sido menos protegidos, el tema de la productividad, el tema de las fuentes laborales, el tema de las pymes, el tema de que la gente también pueda sentir en el bolsillo un alivio, ¿no? Claro, Y sí, por sí. supuesto, estamos bendecidos ahora, como siempre lo estuvimos con el campo, pero empieza a ser muy importante el petróleo, la Ujú. energía, la minería. Ujú. Vemos que la pesca también tiene Tiene, como, a pesar rinde que sus vienen frutos, claro. muchos a robar a Sí. nuestros males, Ujú. empieza a tener una exportación muy importante. Es decir, que Ujú. hay buenas señales Ajá. económicas, ¿no? Pero, Lo sabrá aprovechar la dirigencia ese es el... política que tenemos hoy por hoy, terminar con las discusiones, con los enfrentamientos, como para poder transparentar un montón de cosas que les lleven mayor tranquilidad a los inversores y a los propios ciudadanos del país, como para, bueno, tratar de sostener y continuar con este tremendo esfuerzo que se está haciendo para poder producir un cambio real. Y ese es el gran tema, Pedro. Yo creo que la sociedad está por arriba de lo que son los dirigentes, de todas las ideologías que tenemos, porque Ujú. fíjate que
El argentino medio es una persona trabajadora, todos los días le rinde culto al trabajo, al estudio. Vos viste cuando son estas celebraciones, más allá que siempre hay algún inadaptado, ¿te acordás cuando volvió el seleccionado, cuando ganó la Copa del Mundo en Sí, 2022, esa 9 de julio con 5 tremendo, millones sí. de personas y realmente hubo nada de Nada, disturbio, claro. poquísimo? Quiere Mm, decir que la gente de la Argentina es buena, es laburadora, mm. es talentosa, es creativa, tiene mucho poder de iniciativa, es laboriosa. Entonces, lo que necesita, fíjate que nos distinguimos en el deporte, en la literatura, en la ciencia, y no le damos en el clavo en la Claro. política, que Hay son, que dejarla hacer, ¿no? Dejarla claro, desarrollar, ¿no? Dejarla que total. pueda seguir produciendo, ¿no? No ponerle palos en la rueda como lo que estamos viendo innecesariamente que vienen haciendo lo mismo de los distintos gobiernos que en los últimos años nos han estado gobernando, ¿no? Y Como quien dice, beneficiar solamente un sector, ¿no? Ser un sí, poco sí. más abiertos, ¿no? Más equitativos. Y además, bueno, darle la batalla dura a la corrupción, Totalmente, al claro. tema de realmente bajar la presión tributaria, el hecho de facilitar también al que quiere, al emprendedor que busca abrir su negocio, Ujú. que no le pongas palos en la Claro. rueda, que pueda ser más fácil, ¿viste? Es Y decir, darle también la batalla a la gente. facilitarle las cosas a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que nos está viendo? Porque de alguna manera eso es lo que va frenando y va preocupando también a los inversores locales y del exterior, ¿no? Totalmente, ¿no? Y darle la batalla también a la seguridad y también a elevar el nivel del debate público, ¿no? En la política, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Ujú. eh, Volver a demostrar que es negocio estudiar, que es negocio trabajar, Claro. darle la batalla también, la guerra, diría en este caso, al narcotráfico, ¿no? Hay muchos temas Ujú. para poner en caja para que Para ver los realmente argentinos de podamos estar más normalizar. Mm, tranquilos y tener una vida apacible, ¿no? mm. Y quien dice feliz también. En tu libro Operación Salustro, vos vas pasando por distintas y diversas Acá está, etapas mirá. de la Argentina. Perfecto. ¿Cómo, digamos, vas analizando y qué sentiste al justamente plasmar este escrito de gran parte de la realidad de la Argentina? Porque allí está expuesto muchas situaciones que hemos tenido que atravesar y que realmente han dejado impactado a un alto porcentaje de los argentinos, no hacia otros, ¿no? Que no han tomado conciencia de un montón de situaciones que vivimos. Sí, mira, yo del libro te agradezco que me saques el tema, lo publiqué este año, Operación Salustro, Ujú. y a mí me apasionó investigarlo porque no solamente, digamos, para los que no conocen, es un hecho de hace Mucho 50 tiempo atrás, años, claro. más de 50 años, donde el principal director general de la compañía principal, la número uno de la Argentina, Sí. Oberdan Salustro, fue secuestrado y asesinado por la guerrilla trotskista, el Ujú. Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero me apasionó mucho también conocer sobre su vida, muy intensa, porque fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, Ujú. fue partisano, es decir, guerrillero, Sí. mirá qué paradoja, Qué contra tremendo. Mussolini, y después, bueno, todas las luchas y negociaciones con los distintos gobiernos argentinos de una multinacional tan importante como Fiat, ¿no? Ujú. Así Claro. que yo tomé el desafío de contarlo en primera persona, eso es el aspecto novela, yo tomo la voz de Salustro Sí. y se va alternando un capítulo y uno con un guerrillero, ese sí de ficción, del ERP, que de alguna manera entre las dos partes van conformando ese mosaico tan complejo de la Argentina también de los años 70, ¿no? Ujú. Atravesada por la violencia de primero de los grupos armados y bueno, después lo que fue a partir del año 76 la represión
de la última dictadura militar, ¿no? O sea, ¿cómo hemos tenido esos impactos tremendos dentro de los sistemas democráticos y militares que se fueron intercalando en la Argentina, ¿no? Y hubo muchos casos similares al de Salustro, ¿no? Lamentablemente gran parte tampoco de nuestro pueblo no tomó conciencia de eso, ¿no? ¿No hubo una reflexión clara, concreta, Pablo, al respecto? Mira, el hecho de que sigan saliendo tantos libros sobre temáticas relacionadas con los años 70, el mío de alguna manera lo es, pero yo traté de contar la vida de este hombre y no solamente quedarme en los 70, pero el hecho, insisto, de que haya tantos libros de los 70 que se sigan publicando, yo te diría que desde el punto de vista psicoanalítico es casi como una evidencia de un trauma mal Ajá. resuelto, ¿no? Seguimos hablando de los 70 porque no nos atrevemos a hablarlo con sinceridad, Ahí está la ¿no? cosa. Hay, me parece, como intereses muy aviesos de un lado y del otro para contarnos historias contradictorias, ¿no? Ujú. Cuando realmente deberíamos poder en algún momento dar vuelta a la página. Y yo creo que no se da vuelta a la página precisamente por eso, porque se ha malversado tanto los 70, ¿no? De un lado y del otro, que bueno, eso hace que estemos condenados continuamente a narrarlo, ¿no? Sí, Yo trato de hacerlo con buena fe, con la objetividad que me puedo llegar imagino, a tener, claro. y me parece que contarlo desde un lugar más íntimo, como que encarnar la primera persona de este dirigente privado de una gran automotriz, bueno, me parece que el resultado se hace ameno, fluido, y al Ujú. mismo tiempo abro algunos Claro, interrogantes, algunas preguntas a sobre distintas por qué claro. caímos en ese pozo, Sí. ¿no? ¿Vos crees, teniendo en cuenta este trauma, ¿no?, al cual vos haces referencia y que hemos venido atravesando en distintas etapas de la Argentina, se puede dar el cambio? ¿Estamos preparados los argentinos para eso? Yo te voy a insistir, me parece que el argentino en general tiene muchas y muy buenas condiciones mucha resiliencia, evidentemente, vuelvo al equipo, pero somos un pueblo resiliente porque Ujú. hemos atravesado todas estas tragedias políticas de violencia, pero también de malestares económicos inconcebibles en un país con la riqueza como la nuestra. No. Con lo cual tenemos un cuero grueso, estamos muy preparados, digamos, para si nos hacen la vida un poco más fácil, salir adelante, ¿no? Salir así como sale Messi o sale Sí. Julián Álvarez o cualquiera de los muchachos de la selección A poner el cuerpo, y, ¿no? y Claro. dar vuelta a un resultado adverso, Sí. ¿no? Pero más que nada habría que dirigir estas preguntas a las dirigencias, ¿no? Es decir, Claro. que a veces están muy mirándose el ombligo, Sí. se cierran sobre sí mismos. Aferrado a un libreto que ya realmente no tiene sentido, ¿no? Que ya pasó el tiempo de eso, ¿no? Totalmente, Es así. totalmente. Yo creo que el hecho de que se haya votado fuera del sistema, porque haber votado a Milei fue como decir, bueno, ustedes que son los políticos profesionales no nos han dado ninguna Representado, no solución, resolvieron nada, vamos claro. a probar con un outsider a ver si tenemos suerte en algo, ¿no? Y si no es con él, será con otro, pero los argentinos estamos buscando esa respuesta de tener un administrador, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Un Exactamente, claro. político es un administrador que pueda manejar nuestra casa, nuestro Sí. departamento, con Resolviendo los problemas realmente que ya venimos sí, de con largos sentido años de común, arrastre, así con sentido nosotros común podemos y hacer nuestra transparencia, vida, claro. digamos, con nuestras actividades. Ujú. Se trata nada más que de eso, ¿no? Que se dice muy sencillo, pero que bueno, en las últimas décadas se ha vuelto cada vez más problemático, más Tal cual, difícil. es así. Gracias, Pablo, un gran abrazo y te llamo en otro momento y tocamos otros temitas que seguramente va a ser interesante compartirlo y dialogar contigo al respecto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Pedro, por Un este abrazo. momento de reflexión así en voz alta. Siempre está bueno poder conversar y intercambiar opiniones sobre lo que nos pasa. Así Claro que que, sí. bueno,
Un abrazo para Otro vos para y para vos. todos los que te están siguiendo. Muy gentil, estamos en contacto. Gracias. Chau, chau. Pablo Sirven, secretario de redacción del diario La Nación, un periodista de gran trayectoria en Latinoamérica, pasó aquí dialogando con nosotros en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Ya seguimos con más información, data confiable y precisa en nuestra señal internacional.